Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, buenos días a todos o buenas noches, depende en qué momento esté viendo este video. Nos corresponde hablar ahora sobre el don de ciencia. Hemos estado haciendo un recorrido, hemos visto el don de temor, hemos hablado sobre el don de fortaleza, sobre el don de piedad y sobre el don de consejo. Hablamos ahora sobre el don de ciencia que está íntimamente relacionado con el don de entendimiento y con el don de sabiduría, ya que todos estos hacen referencia al intelecto. Como les había dicho desde el inicio, vamos subiendo desde los menos eminentes hasta los más excelentes, desde los menos a los más. Culminaremos con el don de sabiduría. En esta ocasión, pues, nos detendremos específicamente, pues, en el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? El don de ciencia es, en primer lugar, un hábito sobrenatural. No se trata de ciencia humana. Es lo primero que vamos a decir, porque al hablar de ciencia, pues podríamos pensar pues, es la manera de aprender. No es la ciencia que se da cuando usted lo puede hacer naturalmente, pensando, razonando, buscando principios lógicos, buscando causas. No son verdades reveladas por Dios, como las que usted, pues, mira, leí la Biblia y eso fue lo que aprendí, sino que va más allá. Es infundido con la gracia santificante. Este don nos descubre y hace apreciar rectamente el nexo, la conexión de las cosas creadas con el fin último sobrenatural, y esto lo tenemos porque se nos ha infundido junto con la gracia, al igual que los demás dones. Y dice, por el cual la inteligencia del hombre, y aquí viene lo que les había dicho, este don tiene que ver con el intelecto. Es la recta estimación de la presente vida temporal en orden a la vida eterna, y reside en el entendimiento, al igual que la virtud de la fe. La inteligencia humana aprehende, no solo aprende, sino que aprehende, obtiene y juzga, conoce y juzga las cosas creadas por un cierto instinto divino, por una cierta connaturalidad que el justo posee potencialmente por las virtudes teologales. Así que este conocimiento, como explicaremos en breve, es muy distinto a un simple conocimiento natural. Y dice, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, entonces es el Espíritu, o sea, bajo la acción de ese don, por el influjo de ese don, que el hombre no va a proceder por un raciocinio laborioso, o sea, no va a ser pensando, hay verdad, ejercitándose en pensar, sino que juzga de todo lo creado por un impulso superior y una luz más alta que la de la simple razón iluminada por la fe. Aquí interviene algo más que ese simple ejercicio de la razón.
No es simplemente sentarme a razonar. Aquí viene algo más que está por encima de la persona, ¿verdad?, que recibe el influjo de ese don. Por eso dice, juzga rectamente de las cosas creadas, pero con una finalidad, en orden al fin último sobrenatural. Lo que tiene que ver con el fin último sobrenatural, que es Dios, que es la vida eterna, etcétera, etcétera. Esa es la razón formal que distingue al don de ciencia del don de entendimiento. Quiero aclarar que estos tres dones, ciencia, entendimiento y sabiduría, son muy parecidos. Lo que hay es que saber distinguir las diferencias entre uno y otro, porque si no, los podríamos confundir. Así que hay que estar bien atentos. Este último, es decir, el don de entendimiento, tiene por objeto captar y penetrar las verdades reveladas por una profunda intuición sobrenatural, pero sin emitir juicios sobre ellas. El don de ciencia, en cambio, juzga rectamente de las cosas creadas en orden al fin último sobrenatural. Resumen, el don de ciencia de las cosas creadas en orden al fin sobrenatural. El don de entendimiento sobre verdades reveladas, pero sin emitir juicio. Vamos a ver entonces la importancia y la necesidad de poseer el don de ciencia. Es absolutamente necesario para que la fe pueda llegar a su plena expansión y desarrollo en otro aspecto distinto del que corresponde al don de entendimiento. No basta aprehender la verdad revelada, aunque sea con esa penetración profunda e intuitiva que proporciona el don de entendimiento. No es simplemente, pues mira, ya lo sé, porque pues mira, se me ha dado a conocer. Es preciso que se nos dé también un instinto sobrenatural para descubrir y juzgar rectamente las relaciones de esas verdades divinas con el mundo natural y sensible que nos rodea. Pues entonces nosotros hemos de descubrir qué relación tiene esas verdades que se me han revelado con el mundo real que me rodea. ¿Qué tiene que ver todo esto en cuanto a Dios? El don de ciencia presta inestimables servicios a la fe, sobre todo la fe práctica, para ponerla a actuar, para poder decir yo creo. Porque por él, bajo la moción y la ilustración del Espíritu Santo, juzgamos rectamente, según los principios de la fe, del uso de las criaturas, de su valor, de su utilidad o peligros en orden a la vida eterna. Miren, podríamos equivocarnos, atraídos y seducidos por el encanto de las cosas creadas y terminar engañados en sus brazos. ¿Qué significa esto? Nosotros podríamos dejarnos contemplar, por ejemplo, la naturaleza y ver en ella tanta grandeza que en vez de ir por medio de ellas al Creador, quedarnos simplemente en ellas. Lo que hoy tenemos muchas veces cuando la gente, hoy día que se habla hasta de un tipo de panteísmo, donde la naturaleza se convierte como en una diosa, la tierra madre, que es como viene a ser como esa diosa, pues nos quedamos en la naturaleza, nos quedamos ahí, pero no llegamos al fin último. De ahí la importancia y la necesidad de este don de ciencia. Por él, bajo la moción de ilustración del Espíritu Santo y por cierta afinidad y con natural con las cosas espirituales, juzgamos rectamente, según los principios de la fe,
del uso de las criaturas, ya les había leído, de su valor, utilidad o peligros en orden a la vida eterna, de tal manera que el que obra bajo el influjo de este don puede decirse con mucha presteza y exactitud que ha recibido de Dios la ciencia de los santos. Es decir, realmente llega a descubrir pues la mano de Dios detrás de toda la creación. Vamos a ver este texto del libro de la sabiduría. Al justo que huía de la ira de su hermano, ella lo guió por caminos rectos. Le mostró el reino de Dios y le dio a conocer las cosas santas. Le dio prosperidad en sus trabajos y multiplicó el fruto de sus esfuerzos. Si se fijan, es como dice, y Dios le dio a conocer las cosas santas. Y en esa medida, el don de ciencia nos hace conocer precisamente pues las cosas santas, lo que viene precisamente, lo que Dios nos ha dado, pero en orden a ese fin último sobrenatural. Veamos los efectos del don de ciencia. ¿Qué produce el don de ciencia en el alma del justificado? Nos enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios. Esto es lo que hemos venido repitiendo desde el inicio. Bajo su impulso, dice el padre Filipón, un autor de libros espirituales, un doble movimiento se produce en el alma. La experiencia del vacío de la criatura, es decir, de su nada, y también, a la vista de la creación, el descubrimiento de la huella de Dios. Es decir, una persona que está bajo el don de ciencia, primero que nada, se reconoce lo que es ante Dios, vacío y nada, y por otra parte, descubre la mano de Dios detrás de la creación. Vamos a poner un ejemplo. En este poema, dos estrofas de distintos lugares del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, él dice lo siguiente: ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. En esa primera estrofa es el alma que suspira porque Dios se muestra ausente. ¿A dónde te escondiste y me dejaste con gemido? El alma suspira, gime ante la ausencia de Dios. Y entonces lo compara con un siervo. Huiste como un siervo, me heriste y cuando yo salí detrás de ti, ya te habías ido. En otras palabras, me has provocado, me has buscado, me has dado la vuelta, me has conquistado y ahora que yo te busco, te has escondido. El alma comienza a buscar, son las estrofas siguientes, y en un momento dice: pasaste por estos sotos, por estos lugares, por esta naturaleza, y derramaste muchas gracias, y por eso ahora en la naturaleza yo encuentro tus huellas. Vestidos los dejó de su hermosura. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con solo a su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Es decir, en la creación yo he encontrado las huellas tuyas, pero todavía no te he encontrado a ti. Experiencia de Dios y descubrimiento de la huella de Dios en la naturaleza. Es un poema hermosísimo. Si tienen la oportunidad, son un poco complejos, son tratados de vida espiritual. Todo el tratado de vida espiritual está en los cánticos, en los poemas de San Juan de la Cruz, el cántico espiritual, la noche oscura, los dichos de luz y de amor, pero es
teología de vida espiritual excelente. Vamos a ver otro ejemplo. San Ignacio de Loyola decía: oh, cuán vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo. Haciendo una comparación, cuando yo trato de buscar el cielo y me encuentro con la tierra, nada tiene que ver. El don de ciencia le ha dado esa comprensión de que, mira, esto pues, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Igualmente San Pablo en su carta a los Filipenses: más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él perdí todas las cosas, incluso las que tengo por basura, para ganar a Cristo. San Pablo entonces se da cuenta que nada de esto tiene sentido. Cuando nosotros tratamos de ganar, de buscar a Dios, de encontrar a Dios, de poseerle, pues nada de esto tiene sentido, nada de esto tiene razón de ser. Así que ese es el primer efecto del don de ciencia. Vamos al segundo. El don de ciencia nos guía certeramente acerca de lo que tenemos que creer o no creer. Y usted dirá, pero ¿cómo que me guía de lo que debo creer? No, la iglesia no me dice a mí. Muy bien. Las almas en las que el don de ciencia actúa intensamente tienen instintivamente el sentido de la fe, lo que se conoce como el sensus fidei. ¿Qué es esto? Pues miren, es esta persona que, pues mire, quizás conocimientos teológicos pues no tiene muchos, mas sin embargo, usted le pregunta sobre esta verdad de fe y dice, es que yo sé que es así. Pero ¿y por qué lo sabe? No lo sé. Yo sé, pero yo sí estoy convencido de que es así, de que lo creo y es así. La fe de nuestros antecesores, que pues obviamente, miren, no había cursos, no había, más sin embargo, era una fe firme, una fe convencida. ¿Cómo? Pues bueno, no sé, yo lo siento que es así. Hay un caso, digo, o les pongo este caso, por ejemplo, Santa Teresa, siglo XVI. En momento determinado de la vida de Santa Teresa, a ella se le llegó a llevar incluso ante la Inquisición y se le condenaba o se le quería condenar porque ella insistía que la naturaleza humana de Cristo era digna de adoración. Se decía que no, los estudios teológicos todavía estaban muchos. Ese punto era un punto débil o fuerte en aquel momento. Y la santa decía, no me lo van a hacer cambiar. A punto de que pues le hicieron incluso quemar libros que ella realmente apreciaba, porque le ayudaban en su camino. Mas sin embargo, nunca hicieron que Teresa de Ahumada o Teresa de Ávila cambiara de parecer, porque ella estaba totalmente, a pesar de su humildad, a pesar de su obediencia a sus confesores, nunca pudo aceptar esa doctrina errónea de que nosotros debíamos prescindir de considerar la naturaleza adorable humana de Cristo. Y hoy por hoy se enseña que obviamente nosotros adoramos a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es efecto del don de ciencia. Me perdonan que siga tomando, pero es que la voz está un poquito afectada. Nos hace ver con prontitud y certeza el estado de nuestra alma. Este es el tercer efecto del don. Para el alma que posee el don de ciencia o que actúa en ella el don de ciencia, pues todo parece transparente y claro a la penetrante introspección del don de ciencia. Santa Teresa decía, nuestros actos interiores, los movimientos secretos de nuestro corazón, sus cualidades, su bondad, su malicia, sus principios, sus motivos, sus fines e intenciones,
sus efectos y sus consecuencias, su mérito y su demérito. Todo aparece transparente delante de Dios. Por eso tiene esta frase: empieza donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Es decir, por ese don de ciencia, nosotros somos capaces de ver las cosas con nitidez, con claridad. Vemos realmente eso que nosotros quizás incluso querríamos nosotros mismos esconder, pero nos damos cuenta de que no es así. Y aquello que para otros podría aparecer desconocido, pues para esa persona es totalmente claro. Próximo efecto del don de ciencia. Nos inspira el modo más acertado de conducirnos con el prójimo en orden a la vida eterna. Cómo yo me debo comportar, cómo yo debo actuar con el prójimo. En este sentido, el don de ciencia en su aspecto práctico deja sentir la influencia sobre la misma virtud de la prudencia. Es decir, la prudencia me decía qué debo hacer, cómo debo hacer, en qué momento lo debo hacer, de cuyo perfeccionamiento directo se encarga, como vimos, el don de consejo. Dice el padre Lallemán: un predicador, por ejemplo, conoce por este don lo que debe decir a sus oyentes y cómo debe apremiarles. Un director conoce el estado de las almas que dirige, conoce sus necesidades espirituales, los remedios de sus faltas, los obstáculos que se oponen a su perfección, o el camino más seguro para conducirles, cuando hay que consolarlas, cuando hay que mortificarles. Sencillamente, cómo Dios va a ir obrando en esta. Los que participan del don de ciencia son los más esclarecidos en todos sus conocimientos. Estas personas ven maravillas en la práctica de la virtud. Para otra persona, por ejemplo, practicar la penitencia es como que ¡ay, Dios mío! Mas, sin embargo, para una persona bajo el don de ciencia reconoce la eficacia, la eficiencia de practicar la virtud. Una persona que le guste practicar el silencio, ahora que estamos haciendo silencio, bueno, se supone, vamos a buscar el valor oculto, el valor escondido detrás de ese silencio. Pues para otro diría, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? Este secuestramiento. Pues otro dirá, pues vamos a aprovecharlo para la virtud. Vamos a descubrir qué Dios quiere detrás de esto. De una simple mirada ven si las acciones son inspiradas por Dios y conforme a sus designios. Rápido saben, esto es lo que Dios quiere. Este es el querer de Dios. Son capaces de señalar imperfecciones allí donde los otros no las pueden reconocer y no están seguros a engañarse en sus sentimientos ni a dejarse sorprender por ilusiones de que el mundo está lleno. Muchas personas que están envueltas por este espíritu del mundo, pues eso está bien, no hay problema. Sin embargo, una persona bajo el don de ciencia dice, no, eso no te va a ayudar en tu camino de perfección cristiana. Reconoce inmediatamente donde hay una imperfección. Eso no te va a ayudar, eso no está bien. Si han de dirigir una exhortación a religiosos o religiosas, estos le acudirán a la mente pensamientos conformes a las necesidades espirituales. Si se les proponen dificultades de conciencia, las resolverán excelentemente. Es decir, este don ayuda a esclarecer cosas que no eran. Miren, hay una anécdota que pone aquí el padre y se las voy a pasar a ustedes, que se presenta de la vida de San Vicente Ferrer. Era un gran predicador. Era fácil ver que el Espíritu Santo hablaba por su boca. Un día, que debía predicar ante un príncipe, creyó que debía aportar a la preparación de su sermón un mayor estudio
y una diligencia humana mayor, es decir, poner más de su parte. Lo hizo así con extraordinario interés, pero ni el príncipe ni el resto del auditorio quedaron tan satisfechos de esa predicación tan estudiada como la del día siguiente, que hizo como de ordinario, como de costumbre lo hacía, según el movimiento del Espíritu de Dios. Para la primera se preparó, especialmente para la ocasión, y en la segunda pues dejó que Dios, como lo hacía siempre, no era que no se preparara, sino pues dentro de lo que era normal. Se le hizo notar, se le comunicó la diferencia entre esos dos sermones. ¿Qué respondió Vicente? Y dijo él, es que ayer predicó Fray Vicente y hoy ha sido el Espíritu Santo. Quinto efecto del don. Nos desprende de las cosas de la tierra. Ay, cuántas cosas, cuántas cosas. Decía San Juan de la Cruz, todas las criaturas son como si no fueran delante de Dios. Solamente el don de ciencia da a los santos esa visión profunda sobre la necesidad del desprendimiento absoluto que admiramos, por ejemplo, en San Juan de la Cruz. Para un alma iluminada por el don de ciencia, la creación es un libro abierto, donde descubre sin esfuerzo la nada de las criaturas y el todo del Creador. En estas circunstancias que nosotros estamos viviendo en este momento, bajo esta pandemia, yo creo que ha quedado bastante claro qué es lo que de verdad es importante. Se nos ha privado de muchas cosas. Incluso no podemos participar en la celebración eucarística, que tantas veces lo he recalcado. No podemos ir a muchos lugares, no podemos salir de nuestras casas. Hay cosas esenciales que no podemos hacer. ¿Realmente comprendemos el valor que tiene todo ello delante de Dios? A veces nosotros nos afanamos por tener cosas. Este teléfono no me gusta porque no tiene tal o cual cosa. Quiero uno que es más caro y más moderno. Este carro ya no me gusta porque es viejo. Quiero uno nuevo. Porque eso me da categoría dentro de la sociedad. En una ocasión, doña Luisa de la Cerda, sí, así como suena el nombre, un poquito extraño, pero así se llamaba la señora, le enseñó a Santa Teresa un puñadito de joyas, obviamente joyas valiosas. Escuchen el gallo, ese gallo en algún momento le sacaré la foto para que vean quién es el que me interrumpe en los sermones. Cuando estaba con aquella señora, me sucedió una vez que estando yo muy mal del corazón, claro, ella habla del corazón, los sentimientos que tenía, como era de mucha caridad, me hizo sacar joyas de oro y piedras a las que le tenía gran valor, en especial una de diamantes que yo apreciaba mucho. Ella pensó que a mí me alegraban. Yo estaba riéndome entre mí y sintiendo lástima de ver lo que estimaban los hombres, acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor, y pensaba cuán imposible me sería, aunque yo conmigo misma lo quisiera procurar, tener en algo aquellas cosas si el Señor no me quitaba la memoria de otros. La santa se quedó como queriéndole decir, ¿y esto es lo que a ti te anima, lo que a ti te emociona? La pregunta es, ¿y a nosotros qué es lo que de verdad nos emociona? ¿Qué es lo que de verdad nosotros valoramos delante de Dios? Sexto efecto del don de ciencia. Nos enseña a usar santamente de las criaturas. Nos enseña a usar santamente de las criaturas.
Este sentimiento complementario del anterior es otra derivación natural y espontánea del recto juzgar de las cosas creadas propio del don de ciencia. Porque es cierto que el ser de las criaturas nada es comparado con el de Dios, por supuesto. Hay una diferencia entre la criatura y el creador abismal. Pero tampoco lo es menos que todas las criaturas son migajas que cayeron de la mesa de Dios. Es decir, por tanto, las criaturas llevan impresas la huella de Dios. Esto es propiamente lo que hace el don de ciencia. La contemplación de las cosas creadas remontaba sus almas a Dios del que veían su huella en las criaturas. Oh hermano sol, oh hermana luna, diría San Francisco. Las veía como sus hermanas, como esa fraternidad universal. Usamos correctamente la creación, las criaturas, pero en orden a Dios. El último efecto es, o que vamos a ver, es el que nos llena de contrición y arrepentimiento de nuestros pasados errores. A la luz del don de ciencia, es decir, iluminados por el don de ciencia, se descubre sin esfuerzo la nada de las criaturas, y aquí se relaciona mucho pues, con el don de temor de Dios que nos ponía delante de Dios y reconocíamos quién era Dios y quiénes somos nosotros. Nos descubre nuestra fragilidad, nuestra vanidad, nuestra escasa duración. Señores, esto se va a acabar. No somos eternos, somos finitos, nos vamos a morir, que es una realidad que hoy a la que todos le huimos por ese instinto de sobrevivencia, pero es la realidad. La impotencia de hacernos felices, el daño que el apego a ellas puede causarle al alma. Por tanto, ese don de ciencia nos descubre tantas cosas. Al recordar otras épocas de su vida en las que acaso estuvo sujeta a tanta vanidad y miseria, siente en lo más íntimo de sus entrañas un vivo arrepentimiento que estalla al exterior en actos intensos de contrición y desprecio de sí mismo. Es decir, el alma, en la medida en que entonces, bajo el efecto de este don, recuerda su vida pasada, pide perdón a Dios por lo que ha hecho, por lo que ha sido, por cómo ha sido, por cómo ha actuado, cuánto tiempo ha perdido, cuántas cosas que pudo haber hecho no hizo, cuánto bien que pudo haber hecho no hizo, cuánto daño, en fin, cuánto camino recorrido en tiempo perdido. Y ahora, pues de alguna manera, quiere restablecer, quiere rehacer con la ayuda de Dios, con la ayuda de su gracia, volver a ese camino que había perdido. Efecto del don de ciencia. Bien, pues gracias a este don de ciencia, la virtud de la fe, lejos de encontrar obstáculos en las criaturas para remontarse hasta Dios, pues sencillamente se vale de ellas como una palanca y ayuda para hacerlo con más facilidad. Eso podríamos decir es el resumen de todos los efectos del don de ciencia. Y como siempre, al igual que los dones anteriores, ¿con qué bienaventuranzas se relaciona este don de ciencia? Bueno, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y usted mirará, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Y qué tiene que ver los que lloran con la ciencia? ¿Qué tiene que ver que seamos consolados con ese conocimiento que nos da el don de ciencia sobre la creación? Pues vamos a ver. Lo vamos a dividir en dos partes. Por parte del mérito, es decir,
los que lloran, las lágrimas, y por parte del premio, serán consolados. Por parte del mérito, bienaventurados los que lloran, porque por el don de ciencia, en cuanto importa una recta estimación de las criaturas, en orden a la vida eterna, impulsa al hombre justo a llorar sus pasados errores e ilusiones en el uso de las criaturas. Les acabo de decir que uno de los efectos del don de ciencia es que entonces nosotros reconocemos nuestros errores pasados y queremos rectificar. Por tanto, es llorar nuestro pasado para abrirnos a un futuro nuevo. Bienaventurados los que lloran. Lloran porque gracias a la iluminación del don de ciencia han reconocido su error pasado. Y dice, porque ellos serán consolados. ¿Por qué? Porque a la luz del don de ciencia se estima entonces rectamente las criaturas y ordenan al bien divino, del cual se sigue la espiritual consolación que comienza en esta vida y alcanza su plenitud en la otra. Por sus lágrimas lloran su pasado. Ahora, ese mismo don de ciencia le hace reconocer cómo las criaturas se pueden utilizar rectamente en orden al bien sobrenatural y entonces puede disfrutar lo que Dios quiere concederle en esta vida y en la otra. Así que el don de ciencia me ilumina hacia el pasado, los que lloran, y hacia el futuro. Será consolado porque tendrá una visión nueva de esa realidad. Antes me apartaba de Dios. Ahora, por el don de ciencia, reconozco que esa relación con las criaturas me puede llevar hasta Dios. Antes era algo que no veía, ahora lo veo. ¿Y qué frutos se derivan entonces del don de ciencia? En primer lugar, la fides, tiene que ver con la fe. En el entendimiento produce cierta certeza espiritual acerca de las verdades sobrenaturales. Le decía que uno de los efectos es que las personas bajo el influjo del don de ciencia dicen, es que yo lo sé. No me diga, no me des explicaciones porque para qué yo tengo que creer que la Virgen es santa o que la Virgen es inmaculada. Yo no sé, teológicamente no te lo sé explicar. Pero yo en mi corazón siento que sí, que ella es así, que ella es virgen, que ella es inmaculada, que ella es santa. Habrá gente que necesitará todas las explicaciones habidas y por haber. Estas personas no me hace falta, yo lo creo, lo siento que es así. Otro fruto que deriva del don de ciencia, pues es el gozo espiritual. En la voluntad produce cierto gusto, cierto deleite, fruición es gozo acerca de las cosas creadas en su relación con Dios. Por tanto, este don de ciencia en el entendimiento produce certeza de conocimiento de las verdades sobrenaturales y en la voluntad produce gozo, produce gusto, produce deleite sobre esas cosas, que nosotros nos damos cuenta que todo esto está relacionado con Dios. ¿Qué vicios se oponen al don de ciencia? Bueno, pues contra el don de ciencia está la ignorancia. Ignorancia, bueno, voy a leer. El don de ciencia es indispensable para desvanecer completamente, por cierto instinto divino, la multitud de errores en materia de fe y de costumbres que se nos infiltran continuamente a causa de nuestra ignorancia y debilidad mental. No solamente entre personas incultas, sino aún entre teólogos de nota. A pesar de la sinceridad de su fe y del esfuerzo de su estudio, corren multitud de opiniones y pareceres distintos en materia de dogma y moral que forzosamente tienen que ser falsos a excepción de uno solo, porque la verdad es una sola. Miren, hoy por hoy se dicen muchas cosas, se comentan muchas cosas. ¿Qué yo debo creer? Señores, sométase al juicio de lo que dice la Iglesia. Para eso se les instruye, para eso la gente lee, para eso la Iglesia comunica, para eso la Iglesia explica.
Pero no porque lo diga cualquiera, yo inmediatamente lo voy a creer. Nosotros hoy entramos al internet y encontramos sobre una verdad de fe 50.000 explicaciones. La pregunta es, ¿eso está conforme a la doctrina de la Iglesia? ¿Eso está conforme? Bueno, pues aquí interviene el don de ciencia también. El don de ciencia nos ayuda a desvanecer, pues, esa ignorancia que a veces está en nosotros. Pero ojo, este don de ciencia no interviene en esa ignorancia vencible que usted puede hacer. Porque usted y yo estamos llamados a formarnos, a educarnos. Y eso depende de nosotros. Pero cuando ya no está de parte de nosotros y necesitamos esa fuerza de Dios, pues viene por medio del don de ciencia. Porque a veces incluso vemos que teólogos, bueno, recientemente hemos visto teólogos que se han enfrentado directamente con el Papa. Hasta dónde llega la soberbia, ¿no? Pues el don de ciencia nos ayuda a esclarecer esa verdad que nosotros buscamos. Y finalmente lo que siempre hemos dicho, ¿cómo vamos a fomentar este don? Y vuelvo y repito, como digo con todos, lo primero es pedirlo, pedirlo y pedirlo. Luego, considerar la vanidad de las cosas terrenas. Miren, nosotros aquí en esta isla bendita hemos visto cómo las cosas las tenemos hoy y ya mañana no son. Hemos tenido huracanes, hemos tenido terremotos, hemos tenido pandemias, hemos tenido tantas cosas y vemos como hoy estamos bien y mañana no las tenemos o las tenemos de una manera precaria. Vemos cómo las cosas terrenas hoy pueden ser y mañana dejan de ser. Ahora mismo con esta situación del coronavirus, ustedes habrán visto, miren, gente muy saludable, de momento ya no están. La vida es un soplo. Tenemos que buscar, tenemos que acercarnos con esa penetrante intuición del don de ciencia sobre la vanidad de las cosas creadas. Como dice el libro del Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dios no nos pide en cada momento más que lo que entonces podemos darle. Y a quien hace lo que puede, Dios nunca le niega jamás su ayuda para avances posteriores. Así que considerar, pensar, evaluar cómo las cosas terrenas, señores, mire, esto hoy, esta mañana deja de ser. Segundo, acostumbrarse a relacionar con Dios todas las cosas creadas. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué Dios me ha regalado? ¿Por qué el Señor me ha permitido tener esto? ¿Por qué lo puedo utilizar desde nuestro cuerpo? ¿Por qué puedo ver? ¿Por qué puedo hablar? ¿Por qué puedo tocar? ¿Puedo pensar? Es otro procedimiento psicológico para irse acercando poco a poco al punto de vista en que nos colocará definitivamente el don de ciencia. No descansemos en las criaturas. Pasemos a través de ellas hasta Dios. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, decidme con presura, ¿por vosotros ha pasado? Es decir, vamos a mirar en la creación el paso de Dios. ¿Acaso las bellezas creadas no son un pálido reflejo de la divina hermosura de Dios? ¿Se ha sentado a disfrutar usted un amanecer, un atardecer? Ese gallo que canta mientras yo hablo y me interrumpe, ¿por qué Dios permitirá? Bueno, a lo mejor para que hable más duro, no lo sé. Esforcémonos en descubrir en todas las cosas la huella y el vestigio de Dios, preparando los caminos para esa acción sobrehumana del don de ciencia.
Oponerse enérgicamente al espíritu del mundo. En esta situación, en este mundo, qué difícil se nos va a hacer, pero con la ayuda de Dios se puede. El mundo tiene el triste privilegio de ver todas las cosas desde el punto de vista sobrenatural, precisamente al revés de lo que son. No se preocupa más que de gozar de las criaturas. Bebamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hay por consiguiente otra actitud más contraria al espíritu del don de ciencia que nos hace despreciar las criaturas o usar de ellas únicamente por relación a Dios y en orden a Él. Vamos a tratar de buscar que nuestra relación con las criaturas siempre sea en orden a Dios. Huyamos de las reuniones mundanas, donde se lanzan y corren como moneda legítima falsas máximas totalmente contrarias al Espíritu de Dios. Hoy que corren tanto, y aquí pongo el ejemplo de las redes sociales. Las redes sociales corren tanto, vamos a ponerle, no le puedo poner otro nombre, tanto chisme y tanto bochinche. Y nosotros decimos, no, yo no digo nada, pero lo sigues reproduciendo, lo sigues pasando adelante, estás cooperando con eso. Si todo le ponemos un alto, pues eso no va a seguir corriendo, va a seguir haciendo daño. Nos hace daño a nosotros, pero también dañamos a los otros. Se dañan muchas reputaciones. Vamos a hacer nosotros ese eslabón distinto y rompamos la cadena. Cuarto, ver la mano de la providencia en el gobierno del mundo y en todos los acontecimientos prósperos o adversos de nuestra vida. Como les decía, pues aquí cuesta mucho ponerse en este punto de vista. Sucedieron los terremotos. ¿Cómo vamos a ver la mano providente de Dios? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Qué Dios quiso con eso? Ahora que estamos viviendo esta situación de una pandemia donde tanta gente está sufriendo, tantos han muerto, tantos morirán. ¿Y qué quiere Dios detrás de todo esto? Muchas veces nos centramos solamente en los números que suben y bajan, si la curva está más alta o está más plana. Pero ¿qué busca? ¿Qué quiere Dios detrás de todo esto que lo ha permitido? Porque esto es permisión divina. Si no, no sucediera. No es que lo ha querido, pero sí lo ha permitido. Y si lo ha permitido, ¿por qué lo ha permitido? Dios cuida con amor y con providencia de todos nosotros. Él es nuestro Padre. Sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene y nos gobierna con infinito amor. Por eso, en esta situación, en aquella otra, en la de mi casa, en la de mi familia, ¿qué es lo que quiere Dios en mi vida? Preocuparse entonces mucho de la pureza del corazón. Este cuidado atraerá la bendición de Dios, que no dejará de darnos los dones que necesitamos para lograrla del todo si somos fieles a su gracia. Hay una relación muy estrecha entre guardar el corazón y el cumplimiento exacto de todos nuestros deberes y las iluminaciones de lo alto. Dice el Salmo 118, soy más entendido que los ancianos si guardo tus preceptos.